prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar tiene como centro fundamental generar para ustedes el insumo necesario con los protagonistas de primera mano en relación con las distintas luchas que se generan en nuestro país. Para eso, el día de hoy en Prohibido Olvidar tenemos a Gonzalo Gimiot. Gonzalo Gimiot es abogado especializado en ciencias penales y criminológicas, profesor, escritor. Es fundador del escritorio jurídico Gimiot Romero y Asociados y fundador de la organización no gubernamental VIVE, Víctimas Venezolanas de Violaciones a los Derechos Humanos, miembro fundador y actual director, vicepresidente de la ONG Foro Penal y además músico. Bienvenido, Gonzalo Gimiot, a Prohibido Olvidar. Hola, saludos cordiales, Nickmer. Bueno, al día de hoy, registrados hasta la semana pasada, recordemos que estos son datos que se tienen que actualizar continuamente, tenemos en Venezuela registrados 240 presos por motivos políticos. Personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos, de acuerdo a nuestras cifras que estoy justo revisando acá. Tenemos 132 militares, el resto son civiles, son 13 mujeres y todavía tenemos a un adolescente arbitrariamente privado de su libertad por motivos políticos. Gonzalo, en el marco de la experiencia que tienes desde Foro Penal y todo el análisis que han tenido seguramente que desarrollar ustedes como profesionales en el área de la defensa de los derechos humanos, ¿cuántos presos políticos, civiles y militares existen hoy en Venezuela y cuáles son las causas de estas detenciones? Bueno, básicamente son presos políticos porque más allá del motivo por el cual están detenidos, que básicamente siempre es arbitrario, es decir, se trata de personas que no están cometiendo delito en su momento, ni tienen una orden válida de captura dictada en su contra. Más allá de eso, más allá de la causa, lo que uno identifica para calificar a una persona como preso político es para qué está detenido. ¿Cuál es la finalidad que persigue el poder con esta detención? Nosotros en el Foro Penal hemos estructurado una categorización que incluye 5 categorías específicas que caracterizan, que señalan a una persona de acuerdo a las finalidades que tiene el poder para detenerla como un preso político. Gonzalo, ¿por qué son considerados presos políticos y cómo los asume el gobierno que hoy controla el poder en Venezuela? Estas categorías de finalidades que caracterizan lo que es la prisión por motivos políticos son las siguientes. La primera es la categoría de la exclusión. Cuando una persona, una individualidad es políticamente relevante, es considerada especialmente peligrosa, por decirlo de alguna manera, por el poder. Y a esa persona pues interesa neutralizarla a través de su indebida criminalización, a través de su indebida y arbitraria detención. Esa persona es excluida, es la categoría de la exclusión del mundo político a través de su criminalización. La segunda categoría es la categoría de la intimidación. Aquí ya no se dirige la criminalización arbitraria a una persona en concreto por el hecho de ser ella lo que es, por tener capacidad de movilización, por ejemplo, político-social, sino por pertenecer a un grupo al que al poder le interesa intimidar o neutralizar. Por ejemplo, son las detenciones que se materializan contra los estudiantes, contra los periodistas. El caso quizás más emblemático es el de la jueza María Lourdes Afiuni. A ella no se la detiene porque ella tuviera un liderazgo particular en el Poder Judicial, sino porque había que mandar un mensaje a los jueces. Y ese mensaje pues se envió a través de esa captura, de esa arbitraria detención, esa prisión que sufrió María Lourdes Afiuni. En tercer lugar tenemos los presos de la narrativa oficial. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay personas que son detenidas para de alguna manera justificar una determinada narrativa del poder en cuanto a alguna falla o alguna falta que tenga dentro de sus políticas públicas. Así vemos que hay personas que han sido detenidas para justificar, por ejemplo, la escasez de alimentos, la escasez de medicinas,
para justificar los daños a la infraestructura eléctrica nacional, a la falta de servicios, etc. Cada vez que el poder articula una narrativa exculpante, es decir, que pone la responsabilidad sobre los hombros de terceros, se producen este tipo de detenciones arbitrarias, también por motivos políticos, que no tienen otra finalidad u otro objetivo que el de justificar, sustentar la narrativa del poder. Una cuarta categoría de personas que pueden ser calificadas o clasificadas como presos políticos es la de los presos de extracción. Hay personas a las que se las detiene no porque hayan hecho nada malo, no porque hayan cometido un delito, sino porque de ellas se puede extraer información que permite ubicar a otras personas que el poder tiene en la mira también, que el poder quiere perseguir, que el poder quiere arbitrariamente criminalizar. Esa es una cuarta realidad de finalidades que se pueden perseguir a través de estas detenciones arbitrarias por motivos políticos. Por último están los presos de abuso de poder. Son personas que son arbitrariamente detenidas no para cumplir una finalidad política en su sentido quizás macrosocial, sino por el contrario para satisfacer un anhelo personal de un funcionario que abusa de su poder político para detener a esa persona, por ejemplo, para que esa persona no siga divulgando noticias sobre sus actos de corrupción o sobre algunos aspectos de su vida íntima que pudieran resultar perjudiciales para su reputación. Son entonces esas las 5 categorías que nosotros establecemos para determinar cuando una persona es una persona detenida arbitrariamente y por motivos o con finalidades políticas. Gonzalo, ¿cuántos presos políticos hubo en la mal llamada Cuarta República? ¿Existen diferencias entre el tipo de presos políticos de la Cuarta, los que hubo en la época de Chávez y los que hay ahora en la época y el trayecto de Maduro? Mira, Nickmer, hasta ahora no existen estadísticas confiables que revelen cuántos presos hubo durante la denominada Cuarta República. Sí fueron muchos, evidentemente, pero la ausencia de estas tecnologías de información con las que contamos al día de hoy, pues hace muy difícil verdaderamente sistematizar y contar cuántas personas sufrieron ese yugo de la arbitraria detención por motivos políticos durante la Cuarta República. Y no existe una diferencia cualitativa entre los presos de antes, bajo el régimen de Hugo Chávez, y los presos de ahora, bajo el régimen de Maduro. Lo que sí existe es una diferencia cuantitativa. Ha habido muchos más presos políticos durante lo que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro que durante lo que fue el gobierno de Hugo Chávez. Una última pregunta, Gonzalo, y muchísimas gracias por tu tiempo. Coméntanos algunas de las cosas más emblemáticas que han llevado Foro Penal y cuáles son los casos y desenlaces que se han desarrollado en este sentido desde Foro Penal. Bueno, ya con respecto a la última pregunta, te confieso que para nosotros todos los casos son emblemáticos, todos los casos son relevantes. La tragedia de un preso político es igual en todos y cada uno de los casos, es la misma penuria la que pasa su familia, la que pasan sus allegados. Para nosotros verdaderamente no hay casos más relevantes que otros, ¿no? Hay situaciones sí delicadas, por ejemplo los presos que tienen condiciones de salud comprometidas, que deberían ser especialmente tomados en cuenta, las mujeres que están presas, está el caso de Milendris Benítez, ya no puede ni caminar, está en el INOF, a ella le hicieron perder su embarazo cuando la detuvieron a raíz de los maltratos que sufrió, está el caso de Antonio Garbi, estuvo más de 6 años preso sin juicio. Están muchos casos que pudiéramos mencionar ahora y todos son absolutamente relevantes. Lo importante es tenerlos a todos allí pendientes, estar siempre con la mente puesta en ellos y con el empeño también puesto en que estas personas sean liberadas de manera absoluta e incondicional lo más rápidamente posible. Muchísimas gracias, Gonzalo Gimiot, por tu tiempo y por tus respuestas estremecedoras y que nos hacen reflexionar profundamente sobre el tema de los presos políticos en Venezuela. No podemos despedirnos sin agradecer a todo el equipo que hace posible que ustedes estén con nosotros en Prohibido Olvidar todos los martes a las 5 y jueves a las 5 de la tarde. En la producción Mayra Ular, en la edición Reiner Osorio, en el estudio Humberto Pernía y en las cámaras Edgar Hernández. Muchísimas gracias a todo este equipo y además al equipo de puntodecorte.net
puntodecorte.net. Usted va, mete en su buscador preferido puntodecorte.net y ahí van a estar las noticias más verificadas, más precisas, con mayor detalle posible y además pertinentes y en el momento necesario para que usted esté mejor informado. Además también puede buscarnos en nuestro canal de YouTube a través de Punto de Corte y todas nuestras redes. Nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Prohibido olvidar.